Queridos oyentes, bienvenidos a Crónicas de Coronas y Besos. En un reino donde el hambre se volvió arma y la mentira, decreto, la corona tambalea no por espadas, sino por pan. Los graneros reales aparecieron vacíos de la noche a la mañana, y el pueblo, con el estómago vacío, exige cabezas. Culpan al príncipe. Dicen que él ordenó cerrar las compuertas de trigo. Dicen muchas cosas cuando ruge la tripa. Ella se llama Inés de la Vega, y nadie jamás la llamó señora. Es la cocinera del ala norte. Manos de harina, espalda de horno y ojos que lo ven todo. Entre sacos, cuentas y migas, descubre un rastro de harina que no llega al pueblo, y de monedas que sí llegan a bolsillos con guantes. Una marca de sello repetida en los albaranes, un horno encendido a medianoche en la panadería del regente, una llave extra del granero que nunca figura en los inventarios. La ciudad tiembla. El consejo prepara el juicio, y cuando los tambores de la plaza comienzan a pedir justicia con gritos, Inés amasa la suya. Mezcla levadura con valentía, verdad con sal, y sale a la calle con un pan que no es solo comida, es prueba. En la corte, levantar una espada es fácil. Levantar la voz con las manos llenas de harina, eso es sacrilegio. En el instante en que su hogaza, marcada con el verdadero sello del príncipe, cae sobre la mesa del consejo, todo cambia. El aroma del pan caliente deshace el perfume de las intrigas y la mentira empieza a desmigajarse. Porque si una cocinera puede demostrar que alguien robó el trigo, quizá también pueda salvar la corona y el corazón de quien debía gobernar con justicia. Si esta historia ya te abrió el apetito por la verdad, suscríbete, deja tu me gusta y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Hoy el pan está servido y la justicia aún está en el horno. El amanecer llegó sin campanas, sin aroma a pan, sin el bullicio de los hornos reales. En las calles de Valdoria, el aire olía a humo y resentimiento. Las madres esperaban frente a las panaderías cerradas, y los niños con las manos vacías aprendían demasiado pronto lo que significa tener hambre. En el Palacio de Mármol, los consejeros hablaban en voz baja. Decían que el trigo del norte había desaparecido, que las caravanas fueron asaltadas, que los molinos del rey estaban parados. Pero entre susurros y excusas, alguien había encontrado la forma de convertir la necesidad en negocio. Inés de la Vega lo notó primero, no porque alguien se lo dijera, sino porque el pan no mentía. Llevaba 20 años amasando para la familia real. Sabía cuándo la harina era buena, cuándo el agua venía turbia, cuándo la levadura respiraba o moría. Y aquella mañana, al abrir los sacos recién llegados del granero del consejo, lo vio. El sello del príncipe estaba torcido. No era un error, era una advertencia. En la cocina, las cucharas callaban. El mayordomo, don Cedric, entró con el paso rápido y el sudor del miedo en la frente. La reina ha ordenado reducir las raciones del personal, dijo, sin mirarla. ¿Reducir?, preguntó Inés, limpiándose las manos. ¿O esconder? No obtuvo respuesta. Solo el eco de una puerta que se cerraba. Esa noche, cuando todos dormían, Inés se coló en el almacén del ala este. Contó los sacos. Faltaban 12. Pero al amanecer, el panadero del pueblo recibió exactamente 12 sacos nuevos, con el mismo sello torcido y con precio duplicado. Inés comprendió que el hambre del pueblo no era castigo del cielo, sino cálculo de hombres. Y cuando comprendió eso, el miedo cambió de lado. Al día siguiente, mientras los nobles discutían sobre tributos y sacrificios, ella amasó en silencio, pero en vez de harina, mezcló las sobras del pan viejo con el trigo robado que había recuperado durante la noche. Lo horneó despacio, con el corazón latiendo como un tambor. El resultado fue una hogaza desigual, pesada, pero marcada con un sello diferente, el del horno real, que solo un miembro autorizado podía usar. Inés lo envolvió en lino y lo llevó al amanecer hasta la plaza del pueblo.
No coman este pan, dijo a los hombres hambrientos. Miren su color. El pan estaba gris. No lo hizo el príncipe, susurró. Lo hizo el hambre de otros. El rumor se extendió como fuego, y por primera vez en muchos inviernos, el pueblo dejó de mirar al cielo para mirar hacia el palacio. Mientras tanto, en la torre alta, el príncipe Adrián de Valdoria observaba desde su ventana. No sabía quién era la mujer que había provocado aquel murmullo en la plaza, pero entre todas las voces que exigían justicia, la suya sonaba distinta, firme, limpia, verdadera, y sin saberlo aún, ese día el destino del reino comenzó a cambiar, con una hogaza de pan. En el ala norte del palacio, donde los hornos nunca dormían y el calor era más constante que la justicia, Inés seguía trabajando con las mangas arremangadas y la conciencia en llamas. El rumor del pan gris había llegado hasta la corte, y los ministros del consejo ya susurraban su nombre. La cocinera que acusa al príncipe, decían. Y con cada palabra, la mentira crecía. Esa mañana un mensajero real llegó con una orden sellada. Por disposición del regente don Esteban de Corval, se suspende la distribución de harina al ala norte hasta nueva revisión. Inés leyó el documento, y sus manos, manchadas de harina, se cerraron sobre el papel. No era una suspensión, era una amenaza. Sin harina, no habría pan. Sin pan, habría caos. Y en el caos, los poderosos se alimentan mejor. Esa noche, Inés esperó a que la cocina quedara vacía. Las sombras del pasillo eran largas, y el eco de las botas de los guardias le marcaba el pulso. Caminó hacia el almacén principal con una lámpara pequeña, la misma que usaba para revisar los hornos. Forzó la cerradura oxidada con una espátula de hierro y entró. El aire olía a humedad, a moho y a algo peor, mentira rancia. Contó los sacos. 1, 2, 3, 76. Pero los registros marcaban 92. Y allí, entre los montones de grano, vio lo que nadie debía ver, un sello diferente, grabado con cera azul y una flor de lis torcida. No era el sello del príncipe, era el del regente. Entonces lo entendió todo. El trigo robado se vendía al pueblo con el sello adulterado para culpar al heredero. El consejo quería derribar al príncipe Adrián y colocar en su lugar a quien controlara el pan y la palabra. Un ruido seco la hizo girar. «Bonita hora para contar sacos, Inés», dijo una voz grave. Era Sir Rodrigo, capitán de la Guardia Real. Inés apretó la lámpara. «Solo cuento lo que falta», respondió. Él la miró un instante, luego bajó la voz. «Lo que falta no es trigo, mujer, es justicia». Y entonces, sin más palabras, le tendió un papel doblado. «Si quieres vivir, no digas nada. Si quieres que vivamos todos, ven mañana al mercado de la Puerta del Este. Lleva el pan gris». Desapareció entre las sombras antes de que ella pudiera preguntar. Al amanecer, Inés caminó con la canasta cubierta de lino. La ciudad despertaba con olor a humo y tensión. En la plaza, el pregonero leía el nuevo edicto. Por orden del consejo, toda hogaza elaborada fuera de los molinos reales será considerada sospechosa y confiscada. Los guardias revisaban los puestos rompiendo panes, buscando marcas. Inés respiró hondo. Caminó hasta el puesto del panadero viejo, don Ramiro, y dejó su hogaza. El hombre la miró sin entender. Ella asintió apenas. Minutos después, Sir Rodrigo apareció disfrazado con capa raída. Partió el pan frente a todos. De su interior cayó una moneda de plata con el sello auténtico del príncipe. El murmullo estalló como tormenta. Los ojos de los guardias se cruzaron, el pregonero tartamudeó y alguien gritó: «El sello es verdadero. El pan del pueblo no viene del palacio». En ese instante, la multitud comprendió. No era el príncipe quien les robaba el pan, sino el consejo. Desde la torre, el regente observó con la furia de quien siente que su juego se rompe. «Encuentren a esa mujer», ordenó. Pero cuando los soldados llegaron a la plaza,
Inés ya no estaba. Había regresado al palacio, no a esconderse, sino a preparar el horno más importante de su vida, uno que cocería la verdad. El amanecer del juicio llegó con el aire espeso, como si el cielo mismo supiera que esa mañana no se juzgaría a una cocinera, sino a la verdad. El patio del palacio de mármol estaba repleto, nobles perfumados con miedo, soldados alineados y un pueblo hambriento que observaba desde las rejas con la fe de quien ya no tiene nada que perder. Inés de la Vega caminaba entre los guardias con la frente en alto y las manos aún manchadas de harina. No llevaba cadenas, por orden directa del príncipe Adrián, pero las miradas que la seguían pesaban como grilletes. En el gran salón del consejo, las columnas brillaban bajo la luz del mediodía. A la derecha, el regente Esteban de Corval, con su sonrisa calculada y su capa azul de oro. A la izquierda, el príncipe, pálido, firme, con los ojos puestos en ella. Inés de la Vega, proclamó el pregonero, cocinera del ala norte del palacio, acusada de incitar al pueblo contra la corona, de manipular las reservas reales y de difamar a este consejo. El murmullo fue inmediato, como un rugido contenido. Inés respiró hondo. «Soy culpable, sí», dijo con voz serena, «pero no de traición. Soy culpable de ver el hambre en los ojos de los niños y de no poder callar. Culpable de decir que en este reino falta pan, no por sequía, sino por codicia». El regente golpeó la mesa. «Silencio», tronó. «Una cocinera no tiene derecho a hablar de política». Inés lo miró con calma. «Entonces hablaré de cocina, señor. Porque cocinar también es política. Se trata de repartir lo que alcanza. Y en su mesa, hace mucho que no alcanza para todos». El murmullo volvió, más fuerte, más vivo. El regente sonrió con desprecio. «¿Y tus pruebas? ¿Dónde está la verdad de tus palabras, mujer?» Inés abrió el cesto de lino que llevaba. Dentro había 3 panes, uno con el sello del príncipe, otro con el sello real, y un tercero, con una flor de lis torcida, hecha con cera azul. «Este», dijo levantándolo, «es el pan que llega al pueblo». No lo marcó el príncipe. Lo sellaron con su insignia falsificada, desde los almacenes del consejo. Un silencio helado llenó la sala. El regente se inclinó hacia adelante fingiendo risa. «Inventos, mentiras de una sirvienta resentida». Inés no tembló. «Ayer, el horno de la ala este fue abierto durante la noche. Aquí tengo las llaves». Mostró un anillo de hierro ennegrecido. «Solo 3 personas en el reino pueden abrirlo: el maestro panadero, el príncipe y usted, señor regente». El príncipe Adrián se levantó de su asiento. «Ordené sellar ese horno hace semanas. Si fue abierto, fue por traición». El regente trató de hablar, pero el capitán Rodrigo entró corriendo. Su voz temblaba. «Majestad, hemos revisado el horno. Encontramos sacos con el sello del consejo y documentos con la firma del señor Esteban de Corval». El rumor se transformó en grito. Los consejeros se miraron entre sí, el pueblo empujó las rejas y el regente empalideció. «Eso es una trampa», gritó. «Una conspiración contra mí». El príncipe alzó la mano. «No, Esteban. Es la justicia que pedías, servida caliente». Miró a Inés. «El reino te debe más que una disculpa, Inés de la Vega. Te debe la verdad». Afuera, la multitud coreó su nombre. Y esa tarde, por primera vez en muchos años, los hornos de Valdoria fueron encendidos no para alimentar el poder, sino para hornear justicia. El aroma del pan se mezcló con el llanto y la esperanza, y entre las brasas nació algo que ningún decreto podría apagar: la fe en una mujer que convirtió la harina en verdad. Los días posteriores al juicio fueron extraños en Valdoria. Las campanas que antes anunciaban misas y coronaciones ahora repicaban por un motivo nuevo: justicia. El pueblo volvía a llenar las plazas, pero no para protestar, sino para hornear pan juntos frente al palacio. Las mujeres reían, los niños corrían con las manos llenas de harina, y hasta los viejos soldados,
que habían jurado no volver a sonreír, bebían vino junto a los hornos. En el ala norte, la cocina real se había convertido en el corazón del reino. Donde antes reinaba el silencio del miedo, ahora había canto, risas y olor a pan recién hecho. Inés de la Vega caminaba entre las mesas observando cómo los aprendices, nobles y sirvientes por igual, amasaban sin distinción de rango. El pan, decía ella, no pregunta de quién son las manos, solo si son limpias. Pero no todo el reino celebraba. En los corredores altos, los consejeros murmuraban, temiendo perder sus privilegios. Algunos habían huido con el regente la misma noche del juicio. Otros se escondían tras oraciones y promesas. Sin embargo, había algo que ni el oro ni la huida podían borrar: la memoria del pueblo. El príncipe Adrián ordenó que cada saco de trigo confiscado fuera devuelto a las aldeas. Personalmente acompañó los primeros carros junto a Inés, algo nunca visto en la historia de la corona. Cuando llegaron al primer poblado, una anciana se arrodilló ante ellos. «Majestad, gracias por el pan. Pero, ¿qué haremos cuando vuelva el hambre?». Adrián la ayudó a levantarse y miró a Inés antes de responder. «Cuando vuelva el hambre», dijo ella, «no esperen del palacio la solución. Tengan hornos, no tronos, manos, no órdenes». El príncipe sonrió. «Así será. Desde hoy cada casa tendrá su propio horno. Que el pan no sea privilegio, sino derecho». Esa decisión cambió la historia de Valdoria. En pocas semanas, los hornos comunales comenzaron a levantarse en cada barrio, marcados con un nuevo símbolo: una hogaza abierta con una espiga dorada al centro. Era el sello de la reconciliación. Pero el día más grande llegó cuando el príncipe anunció un gesto impensable: el banquete del pueblo. El palacio abriría sus puertas para compartir la mesa con los campesinos, artesanos y soldados. Que todos coman bajo el mismo techo, porque todos sostienen el mismo reino, dijo en su proclama. El día del banquete, el sol brillaba sin arrogancia, tibio y generoso. Los corredores de mármol fueron cubiertos con manteles de lino simple, las fuentes de plata se llenaron con sopas humildes, y el salón principal olía a pan y esperanza. Inés, vestida con su delantal limpio y una cinta roja en el cabello, se movía entre los hornos como si danzara. El príncipe se acercó. «Nunca vi la corte tan viva», dijo él, con una sonrisa cansada. «Es que por fin huele a verdad, Alteza», respondió ella. «Inés», susurró él, «el reino entero te debe gratitud, pero yo te debo algo más». Ella lo miró sorprendida. «No me debe nada, Majestad, solo que cumpla lo que prometió». «Lo cumpliré», dijo él, «pero quiero que te quedes a mi lado, no como sirvienta, sino como consejera de la mesa». Un silencio los rodeó, suave y pesado como un secreto compartido. Inés bajó la mirada, sonrió apenas. «Si acepto será con una condición». «¿Cuál?», preguntó él. «Que nunca me pida callar cuando el pan vuelva a faltar». El príncipe inclinó la cabeza. «Trato hecho». Esa noche, bajo las lámparas encendidas y el murmullo de un pueblo que comía y reía junto, Inés levantó una hogaza dorada y la partió con sus propias manos. Por los que nunca tuvieron voz, por los que la tienen ahora, y por los que aprenderán a usarla. El pueblo respondió con un aplauso que retumbó hasta los techos del palacio. Y en ese instante, Valdoria dejó de ser un reino de reyes, para convertirse en un reino de pan. El banquete del pueblo había dejado en Valdoria un eco de risas y cucharas que sonaban como campanas pequeñas. Durante una semana, la paz pareció posible. Los hornos humeaban al amanecer, las plazas olían a pan y tomillo, y el príncipe Adrián caminaba sin escolta por los barrios, probando hogazas y escuchando historias. Pero la paz, en los reinos donde el oro manda, dura lo que tarda un pergamino en secarse. La primera señal llegó en la madrugada. El horno comunal del barrio del Puente amaneció chamuscado por dentro. No hubo víctimas, pero la bóveda quedó rajada y el pan de 100 familias, convertido en carbón. Al mediodía llegó la segunda.
3 sacos de harina gris en el mercado del este, con brillos diminutos al sol. Inés, al tomarlos entre las manos, sintió el raspar fino en las yemas. Arena. Alguien había adulterado la harina como quien confunde la verdad con polvo. No es accidente, dijo cerrando los dedos. Es mensaje. En la sala baja del palacio, el consejo reducido se reunió a toda prisa. El capitán Rodrigo habló primero. Había visto caravanas salir de noche por la puerta pequeña del norte, con escolta privada y rumbo al puerto. No eran carros del rey. El sello discreto, un ramo de espigas dentro de un círculo. El emblema del gremio de molineros, presidido por Maese Alardo, viejo aliado de Esteban de Corval. Quieren vender el trigo al extranjero ahora que el pueblo volvió a confiar, dijo Rodrigo. Y si de paso culpan a los hornos comunales de peligrosos, matan 2 pájaros de un tiro. Adrián miró a Inés. No puedo cerrar el gremio sin pruebas, me acusarían de tirano, y tendrían medio reino de su lado. No los cierres, respondió ella. Ábrelos, que entren la luz y la contabilidad. Le dieron una semana. El príncipe firmó una orden de inspección blanda, revisión de pesas, sellos y libros. El gremio, ofendido, respondió con cortesía envenenada. Puertas abiertas, vino caro, sonrisas de feria y libros duplicados. Uno impecable para mostrar, otro verdadero que nadie veía. Inés caminó entre molinos y sacos con su delantal limpio y una libreta en mano. No preguntó por el oro, preguntó por lo que el oro no sabe responder. Tiempos de molienda, humedad, peso que baila cuando se levanta un saco. Habló con los mozos, con las viudas que cosían costales, con el niño que engrasaba engranajes por monedas. Cada respuesta era una miga, y las migas llevan a la mesa. Esa tarde, un aprendiz flaco, con las uñas blanqueadas de harina, la rozó al pasar y dejó caer un papel diminuto en su canasta. Puerta del Norte. Medianoche. Carreta con círculo de espigas. Inés no dudó. Esperó la luna, y junto con Rodrigo se ocultó tras las murallas, donde la ciudad pierde el perfume y gana el miedo. A la hora convenida salieron 2 carros cubiertos. Los siguieron a distancia hasta los almacenes del puerto. Allí, bajo linternas mal apagadas, los hombres del gremio cambiaban sacos marcados para parroquias por otros con marcas extranjeras. El trigo del pueblo, revendido. Con esto bastaría, dijo Rodrigo apretando la empuñadura. No, susurró Inés. Mañana dirán que vimos sombras. Necesitamos que el pan hable por nosotros. No durmió. Al alba, tamizó un puñado de la harina sospechosa sobre un paño negro. Quedaron puntitos brillando como mentiras al sol. Luego hizo 2 masas iguales, una con harina limpia, otra con la adulterada. Horneó, dejó enfriar y partió ambas hogazas ante los escribas del palacio. La falsa crujió como vidrio. No acusó a nadie. Mostró. El príncipe ordenó una audiencia pública en la Plaza Mayor, hornos encendidos, mesas largas, balanzas a la vista. Que el pueblo pese lo que come, proclamó. Llegaron los molineros con sus mejores capas, Maese Alardo en cabeza, barba bien peinada y sonrisa de templo. Trajeron testigos, citando reglamentos, juramentos antiguos, favores prestados a la corona en tiempos de guerra. La plaza se volvió iglesia de excusas. Inés no habló al comienzo. Preparó pan. Mezcló agua y harina del gremio delante de todos. Amasó con calma. Explicó cada gesto como si enseñara a un niño. Mientras tanto, una mujer del barrio del Puente, con el antebrazo vendado por el horno roto, avanzó hasta la mesa. Mi pan no explotaba hasta que nos lo vendieron ellos, dijo señalando los sacos del gremio. Si hoy me muerdo la lengua, mañana mi hija morderá polvo. No voy a callar. La multitud rugió. Maese Alardo, con voz melosa, replicó: el horno se rajó por ignorancia. La harina es excelente. Si hay arena, es culpa de malos hornos o de manos torpes. Entonces Inés partió las hogazas. El silencio se hizo tan fino que se oyeron las notas de una flauta colgada en alguna ventana.
Esta, señaló la de harina limpia, canta cuando la rompes. Esta otra, la del gremio, cruje como piedra. Si me permiten, colocó una nueva tela negra y tamizó. El paño brilló. No es poesía, dijo. Es arena. La echaron para que pese más, y sal para retener humedad. El pan dura un día, la ganancia, muchas cosechas. Un anciano pidió la palabra. Fui molinero. Si el trigo canta bajo piedra limpia, no deja brillos. Si brilla, hay manos sucias. Alardo perdió un tono. Calumnias. ¿Pruebas? Inés miró al príncipe. Adrián hizo un gesto. El capitán Rodrigo trajo un libro viejo, hallado esa madrugada en el puerto, húmedo de mar. No perfecto, manchado de harina, de dedos de aceite, con páginas arrancadas y números que no cerraban. Lo colocaron junto a los libros relucientes del gremio. Ningún contador honra escribe así, dijo Alardo, con desdén. Justo, respondió Inés. Esto lo escribió la prisa. Cuando se roba, la tinta siempre corre. La plaza estalló, pero no en gritos, en preguntas. ¿Cuándo empezó? ¿Quién firma? ¿Cuánto nos costó? La rabia, por primera vez, llevaba cuenta. Alardo, acorralado, jugó su última carta. Majestad, el reino necesita abastecerse. Si frena al gremio, detendrá las ruedas. Si deja que charlatanas gobiernen hornos, caerá la corona. Adrián dio un paso al frente. La corona ya cayó cuando el pan se volvió moneda para comprar silencio. Miró la plaza. Hoy la levantamos entre todos. Ordenó arresto preventivo para los capataces y una intervención temporal del gremio. Molinos abiertos, libros abiertos, puertas abiertas. Los nobles cuchichearon confiscación. El príncipe corrigió. No se confisca. Se custodia hasta que la harina vuelva a ser harina. Esa noche, sin embargo, el silencio volvió. No el silencio de la opresión, sino otro más complejo. El que llega cuando un pueblo decide escuchar antes de hablar. En las casas, no se brindó, se contó. Cuántas hogazas, cuántos sacos, cuántos días. En la cocina del ala norte, Inés apagó los hornos y se quedó un momento sola, mirando las brasas que morían. El capitán Rodrigo entró sin ruido. Hoy ganaste una batalla, dijo. Hoy entendimos algo, respondió ella, que el pan no se defiende con discursos, sino con balanzas. Antes de irse, dejó sobre la mesa un pliego que había empezado a escribir con letra sencilla, sin adornos. Carta del pan. Artículos breves, claros. Ninguna harina se venderá sin pesaje público. Todo horno comunal tendrá un guardián del barrio, no del palacio. Los libros del gremio serán de tinta limpia y ojos múltiples. El pan del niño es ley mayor. Al amanecer, las campanas sonaron suaves. La ciudad olía otra vez a pan. Pero ahora también olía a norma nueva. Inés subió al balcón con el príncipe. La plaza esperaba, sin gritos, con silencio atento. Baldoria, dijo Adrián, ayer nos devolvieron el hambre. Hoy vamos a devolvernos la ley. Inés abrió el pliego. Que esta carta sea sencilla para que nadie tenga que traducir su pan, y que si alguna vez la rompen, sepamos amasarla de nuevo. La plaza respiró hondo. No hubo vítores ensordecidos. Hubo acuerdo. Y en ese acuerdo, Alardo y los suyos entendieron que la vieja oscuridad ya no alcanzaba. Su fuerza no estaba en espadas, sino en habladurías, y el pueblo, por fin, tenía palabras con peso. A lo lejos, junto al puerto, una nave sin bandera izó velas antes de tiempo. Alguien huía con lo último de la estafa. Inés apretó el pliego entre los dedos. Aún falta el último horno, dijo. El del mar, respondió Adrián. Y mientras el sol subía, Baldoria eligió no aplaudir. Eligió trabajar. Porque el pan, lo mismo que la justicia, se gana cada día. El puerto olía a sal y traición. Desde las torres del palacio se divisaban las velas que se alejaban lentamente, blanqueadas por la luz de la mañana. En cubierta,
Los últimos cómplices del gremio creían escapar hacia tierras donde el oro pesaba más que la justicia. Pero Baldoria, ese día, ya no dormía. Mientras el viento empujaba las naves hacia la niebla, una caravana descendía por el camino empedrado. El príncipe Adrián, escoltado por Inés, Rodrigo y un pequeño grupo de soldados. No buscaban venganza, sino cierre. El príncipe quería que el último trigo robado volviera a la tierra que lo sembró. En el muelle, los pescadores miraban en silencio. Inés avanzó hasta la orilla, con su delantal ondeando como una bandera sencilla. «Ellos se llevan lo que nos pertenece», dijo mirando el horizonte. «Pero el mar, cuando se traga la injusticia, siempre devuelve algo». Adriana sintió y levantó la mano. «Fuego». 3 flechas encendidas surcaron el aire, no hacia los hombres, sino hacia el cargamento, los sacos apilados en la proa. El trigo se encendió, ardiendo como oro falso. El humo subió recto, oscuro y dulce. No había gritos, solo el sonido del mar reclamando lo suyo. Inés cerró los ojos. Ahora sí, está limpio. De regreso al palacio, el consejo se reunió por última vez. No había intrigas ni perfumes, solo pergaminos, tinteros y pan sobre la mesa. Inés se colocó de pie frente al príncipe y desplegó el documento que había escrito a mano. La carta del pan. «Esta carta no es mía», dijo ella. «Es del pueblo, y si un día la olvidamos, que el pan sepa recordárnoslo». El príncipe la tomó con ambas manos. «Ninguna harina será pesada en secreto. Ningún horno pertenecerá al miedo. Ningún niño dormirá con hambre mientras haya trigo en la tierra». Cada frase, leída en voz alta, arrancaba un aplauso. Cada aplauso sonaba como una promesa cumplida. Rodrigo colocó su espada sobre la mesa. «En nombre de los soldados del reino, juro custodiarla». La reina madre, que había escuchado desde las sombras, se adelantó lentamente. «Y yo, que he visto demasiados reyes caer por olvidar al pueblo, juro que mi sangre no volverá a pesar más que el pan de un campesino». El silencio fue absoluto. Luego, el príncipe firmó con tinta azul. «Que se grabe este día», dijo, «porque hoy la justicia no se escribió con leyes, sino con migas». Inés sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Adrián se acercó y tomó su mano. «Me enseñaste a gobernar sin trono», dijo él. «¿Te quedarás?» Ella lo miró, con la calma de quien sabe que la libertad no se negocia. «Me quedaré, si el palacio me deja oler a pan y no a miedo». El príncipe rió. «Entonces este será tu reino». Esa noche, las campanas repicaron no por guerra ni por boda, sino por un nuevo comienzo. Los hornos encendidos en las aldeas brillaban como estrellas sobre la tierra. Los niños dormían con las manos manchadas de harina, y el viento llevaba un único aroma, justicia recién horneada. Y en medio de la calma, en la cocina del ala norte, Inés escribió su última nota en un trozo de pergamino. «Si alguna vez vuelven a mentirnos, que no sea con palabras, sino con pan. Porque el pan, cuando miente, duele más». El príncipe la encontró dormida sobre la mesa, con la pluma aún entre los dedos y la hogaza recién salida del horno a su lado. «Descansa, Inés de la Vega», susurró él. «El reino ya aprendió a comer con dignidad». Afuera, el amanecer rompía sobre los tejados, y por primera vez en siglos Baldoria no temía al hambre. El pan había ganado, y con él, el corazón del reino. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Crónicas de Coronas y Besos. Cada semana, nuevas historias de amor, poder y redención en los reinos donde los sentimientos pesan más que las coronas. Cuéntanos desde qué país nos escuchas, y si crees que el amor o la justicia aún pueden cambiar un reino. Porque aquí, cada historia deja una lección, y cada corazón una huella. Nos vemos en la próxima crónica.